a nuestra invitada para hablar de un tema muy importante. Se trata de la abogada Verónica Hernández, magíster en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Constitucional, fundadora también de La Corte Dice, que seguro muchas personas deben seguir en redes sociales, siempre con información actualizada. Y el tema que vamos a tratar con ella se refiere a la línea jurisprudencial de la Corte con la nueva Asamblea Constituyente en caso de aprobarse. Bienvenida, abogada, siempre a su espacio, gracias por su participación. Y para empezar quisiera que explique a las personas que nos están escuchando, ¿qué es esto de la línea jurisprudencial de la Corte? ¿A qué nos referimos? Bueno, buenos días, Mirel y Diana, gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan. A ver, una línea jurisprudencial es la respuesta de una corte en el tiempo a un caso de derecho, a un caso jurídico. Es en el tiempo, qué es lo que ha señalado una corte, sea una corte nacional que trata temas legales o una corte constitucional que trata temas de naturaleza constitucional, qué es lo que ha dicho en el tiempo sobre el derecho al debido proceso, a la motivación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Es eso, respuestas de la corte en el tiempo sobre un tema determinado. Esa línea de tiempo generalmente es la que es analizada entonces por la Corte Constitucional. Si llega a existir una nueva constitución, ¿esto se podría cambiar? Más que analizada es la línea jurisprudencial, es la respuesta que la Corte da en el tiempo a un problema jurídico, ¿verdad? Entonces, para señalarlo como un ejemplo, en Ecuador hoy en día ya se sabe que no es posible, por ejemplo, despedir de su puesto de trabajo a una mujer embarazada por el hecho de estar embarazada. La Corte ha contestado ese problema jurídico en el tiempo y uno puede revisar varias sentencias, varios fallos en ese sentido a lo largo de los 17 años de vida que tiene la Constitución del 2008. Entonces, eso como punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la Constituyente? Es una gran interrogante. Realmente es decir, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder y eso es algo, la verdad, lamentable, porque no es responsable, creo yo, no indicar cuáles son los temas a tratarse, sino más bien como ir un poco tanteando. Yo no estoy a favor de eliminar la Corte de ninguna manera. Yo justo estuve revisando estas semanas cómo opera en otros países de América, ¿no? Entonces tenemos que Colombia tiene un tribunal constitucional, Perú tiene un tribunal constitucional, Chile tiene un tribunal constitucional, Bolivia tiene un tribunal constitucional y así. Y los países que no tienen una corte o tribunal constitucional en sí, tienen dentro de la Corte Suprema, caso de Estados Unidos, caso de México, caso de Argentina, caso de Brasil también, casos de Venezuela, caso de Uruguay, de Paraguay, tienen ellos una Corte Suprema que trata o ve, sea en una sala de lo constitucional o sea no en sala de lo constitucional, sino como órgano en general, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas. A mí, digamos, me preocupa mucho las personas que proponen y que ponen a la mesa esta opción de eliminar la Corte, como que si eso fuera a sacarnos del lugar en el que estamos como país. Porque justo en este caso es la Corte Constitucional también quien desarrolla la línea jurisprudencial, ¿no? En cuanto a derecho constitucional. Entiendo que su preocupación va en caso de que no tengamos una Corte Constitucional y por todas las críticas que se han visto desde el Estado inclusive, ¿no? Esa presión mediática que vivimos hace pocos meses. Si no está una Corte Constitucional imperfecta como todas las instituciones, entonces ¿cómo se va a garantizar que los derechos estén verdaderamente protegidos y que hay una institución que ponga límite a esas arbitrariedades y desarrolle de forma progresiva esa línea jurisprudencial? Claro, hay dos especies de premisas que yo he visto que realmente son falsas. O sea, cuando alguien menciona que la Corte hoy por hoy tiene la última palabra y que eso se debe de eliminar. Entonces sí, la Corte tiene la última palabra, pero si no es hoy la Corte Constitucional, lo será la Corte Nacional de Justicia, pero algún tribunal o corte va a ser esa corte de cierre dentro de una nación, ¿verdad? Y lo segundo es esta idea de
digamos que la Corte Constitucional no debería de interpretar la Constitución. Si no es la Corte, alguien será ese intérprete de la Constitución, que en Ecuador en su momento lo fue el legislador, pero alguien va a interpretar la Constitución y a alguien va a incomodar esa interpretación. Más bien sería bueno buscar como una especie de consenso, de conversaciones, de dialogar con las personas, qué es lo que ellos aspiran, ¿no? Yo estoy a favor de ir a un cambio constitucional, lo he dicho en varios espacios, sobre todo modificar y transformar la parte orgánica de la Constitución, de las funciones del Estado y las instituciones, pero los derechos y garantías no son un problema, realmente son el aseguramiento de el respeto de esa relación entre el Estado y el ciudadano. Ahora, ¿qué pasa con los derechos constitucionales? Nosotros tenemos actualmente en la Constitución, se ha desarrollado también en esta línea jurisprudencial, obviamente, la progresividad, que es un principio que nos dice los derechos siempre deben de garantizarse de mejor forma, ¿no? No retrocederse en cuanto a esa condición de dignidad humana que yo le estoy permitiendo a las personas precisamente ejercer o desarrollar. En ese sentido, ¿qué pasa con los derechos fundamentales en este proceso de nueva Asamblea Constituyente en caso de ganar el sí? ¿Pueden regresarse en su protección o no puede negarse la progresividad, la protección que ya han ganado hasta ahora? Claro, desde mi punto de vista no se puede y no se debe, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de derechos, normalmente por esta narrativa que existe, se conecta a veces en la mente esta idea de impunidad en los casos de crimen. Y eso, digamos, no debería de ser así. ¿Por qué? Porque, no sé, pues si yo les pregunto a ustedes que son periodistas y hacen pues opinión todos los días de su vida, ¿qué pasaría si yo digo eliminar la libertad de expresión? Ustedes se van a horrorizar y van a decir cerremos todo y nunca más, o sea, volvemos a discutir el tema. Porque hay derechos, ¿verdad?, que no se imagina uno siquiera que sean eliminados. ¿Eliminados en reemplazo de qué? Entonces, cuando uno revisa ese catálogo de derechos, lo que tiene son derechos civiles y políticos y derechos sociales, ¿no? Temas de volvemos, libertad de expresión, libertad de prensa, la rectificación, la integridad, la vida, la igualdad, el tema de libertad de contratación, libertad de trabajo, protección de vivir una vida libre de discriminación. Entonces, cuando uno analiza en el fondo cuál es esa lista o catálogo de derechos, no sé cuál se pretendería eliminar. Entonces, supongamos que lo que queremos es, o alguien quiera hacer como más flaca la Constitución, ¿verdad? Ya no de 444 artículos, sino de 200 artículos, 100 artículos. Tú podrías poner en un solo artículo, se reconocen los derechos civiles. Entonces, claro, como Ecuador está o forma parte o es signatario de básicamente casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, se entendería allí incorporado, yo te diría, el mismo catálogo de derechos actual en la Constitución o hasta más, porque la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en su jurisprudencia de los derechos reconocidos en la Convención y en otros tratados que forman parte o que son instrumentos jurídicos del mismo sistema, también lo puede extender. Un ejemplo es el matrimonio igualitario. Entonces, hay que tener, creo yo, mucho cuidado al momento de digamos, generar falsas expectativas como a la ciudadanía, que no necesariamente tiene un conocimiento de temas técnicos jurídicos, porque no tendría por qué. Y decir, mira, si yo te borro la mitad de los derechos, entonces tu vida va a ser más segura. Eso no, digamos, no. Entonces, tal como está planteada ahora la línea jurisprudencial, ¿quiere decir que está garantizando un Estado de Derecho en Ecuador? Claro, ahí la cuestión sería qué línea jurisprudencial, respecto de qué, ¿verdad? Porque si podemos revisar la línea jurisprudencial de los juicios políticos, ¿verdad? Y ahí ya la gente se va a empezar a incomodar. Solo hay 2 sentencias en ese sentido, que no son sentencias, son dictámenes, ¿verdad? En el caso del 2017 al vicepresidente de esa época y en el caso del presidente Lasso en el 2023. Entonces ahí tú tienes una línea jurisprudencial que se contrapone realmente. La primera dice que la Corte solo hace un análisis formal y la segunda dijo no, que entra a analizar la mínima verosimilitud. Pero también tienes una línea jurisprudencial con relación a la protección al derecho a la salud, que es muy robusta,
es muy reforzada. Luego tú tienes una línea jurisprudencial con relación a la protección de personas con discapacidad, también muy fuerte, con relación a las personas con VIH o enfermedades catastróficas, también muy fuerte. Pero luego si tú vas a ver la línea jurisprudencial con relación al derecho a la resistencia, que es algo que se ha hablado mucho, no existe. Al menos en esta Corte Constitucional no es que ha desarrollado ampliamente el derecho a la resistencia, no porque no quiera, sino porque no llegan casos de esa naturaleza. Hay una línea robusta respecto de la libertad de expresión, la gente no lo comenta, quizás se olvida, pero fue la Corte Constitucional en el 2019 la que dijo el Estado no tiene derecho a la libertad de expresión, y es una Corte que protegió derechos, y allí de izquierda y de derecha hubo una especie como de pulgar para arriba, de ok, de respaldo, porque ¿quién se puede oponer a aquello, verdad? Entonces, la línea jurisprudencial de un determinado tema jurídico va a depender del desarrollo que haga la Corte a raíz o como consecuencia de los casos que llegan a su conocimiento. No es que la Corte, pues, por sí y ante sí la crean. Por ejemplo, en un caso muy concreto, en un caso de la mujer embarazada y la protección que debe tener en el ámbito laboral, que se ha desarrollado justamente en sentencia, también en la línea jurisprudencial de la Corte, cuál es el alcance de esa protección hasta el periodo de lactancia, finalizar el periodo de lactancia. ¿Qué sucede en un cambio constitucional, en un cambio de constitución, en donde exista una amplitud también en el reconocimiento de derechos? ¿Sigue teniendo vigencia ese desarrollo de protección en cuanto a esa mujer embarazada en las sentencias anteriores de la Corte Constitucional? ¿Se empieza de cero? ¿Hay que interpretar nuevamente esa Constitución? ¿Cuál sería el valor ahí de la línea jurisprudencial? A ver, esto hay varias formas de contestarlo. Lo primero es que sería fácil contestar si uno sabe qué va a pasar, o al menos cuál es la propuesta. Por ejemplo, no sé, se mantiene las competencias de la Corte en temas de garantías jurisdiccionales, pero no en temas de cuestiones políticas, como dictámenes de juicio político, tal. Entonces ahí se podría decir muy probablemente la Corte va a mantener su línea de protección reforzada a las mujeres embarazadas. Ahora, yo, digamos, no podría dar una respuesta cierta porque no sé qué es lo que se pretende hacer en la constituyente con la Corte. Si lo que quisiera es eliminarse la Corte, que me parecería un despropósito, realmente lo vuelvo a decir, la pregunta sería, ¿qué pasa con la jurisprudencia? ¿Verdad? La jurisprudencia es una fuente del derecho, es una fuente respecto de la cual se crea el derecho. Y no solamente hay jurisprudencia en materia constitucional, sino tú tienes también jurisprudencia que crea la Corte Nacional de Justicia en temas civiles, penales, temas de tributario, de contencioso administrativo. Entonces, nadie siquiera se pregunta qué es lo que pasaría con esa jurisprudencia de la CNJ, porque es una corte que ha existido desde siempre en la República. Ahora, con relación a la Corte Constitucional, yo no creo que la jurisprudencia pueda ser dejada a un lado, entendida esta como fuente de creación del derecho. Pero dependerá esto, la respuesta a la pregunta de Mireli, que es muy buena, es qué es lo que vaya a pasar con la Corte. Ahora, no sé si como país queremos ver eliminado, por ejemplo, el derecho al cuidado que necesitan tener los adultos mayores, las personas con discapacidad. O sea, es muy fácil ver la vida cuando uno no tiene ese tipo de necesidad, pero es muy sencillo comprenderlo con un poco de empatía hacia los grupos de atención prioritaria. Concuerdo en que es complicado, porque justamente tenemos como antecedente también la Constitución del 2008, cuando inició y la Corte Constitucional dejó de un lado toda la jurisprudencia previa a este nuevo órgano, asentándose como el órgano que va a desarrollar ahora la jurisprudencia constitucional vigente, ¿no? que debe ser atendido por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿qué derechos, de acuerdo a su estudio, qué derechos deberían ser modificados? Es que un ratito ahí, Mireli, sí. O sea, a ver, sí y no. O sea, la Corte Constitucional cuando se posesionó, ¿verdad? La Corte de Transición en el 2009, claro, tuvo que decir eso porque la actual Constitución ya no reconocía la acción de amparo, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de habeas corpus, la del 98 era decidido por el alcalde, el actual no.
Entonces, usted tiene unas cuestiones de fondo. Por eso digo, dependerá del tipo de cambios que se quieren hacer a la Corte. Ahora, si usted me dice que se mantiene la garantía del habeas corpus, hace sentido, ¿verdad?, que se siga con esa línea jurisprudencial o que al menos se tome como referencia. Pero si usted elimina el habeas corpus, claramente esa jurisprudencia se va al tacho de la basura, ¿no? Que no sé cómo eso podría pasar en una democracia, pero vamos, que no sé. Entonces, en síntesis, abogada, desde su punto de vista, si Ecuador va a iniciar un nuevo ciclo constitucional, ¿qué reformas o qué aprendizajes se deberían mantener respecto a la jurisprudencia actual? Es una pregunta muy amplia. A ver, voy a tratar de contestarla. La jurisprudencia es o constituye las decisiones de los jueces dentro de un caso determinado, ¿ya? Entonces, la jurisprudencia como fuente del derecho es un ejercicio, ¿verdad?, una consecuencia de las competencias que tenga una determinada corte. Por eso digo, ¿qué es lo que va a pasar? Justo conversaba con Miguel y le decía, el tema para la entrevista de la radio, ¿cómo yo voy a saber? Le decía, yo no sé qué es lo que vaya a pasar con la línea jurisprudencial de la Corte. Va a depender de los cambios que se quieran realizar en la constituyente. Yo repito, para mí la Corte ha sido, pero no en Ecuador, sino esto es algo que sucede en el mundo, ¿verdad?, a propósito del advenimiento del Estado constitucional de derechos, en el sentido de que las cortes constitucionales o los tribunales constitucionales han sido un espacio donde la ciudadanía ha sido escuchada o ha sido contestada sus reclamos sociales a falta de política social. Y con eso no estoy atacando a un determinado gobierno, ni al actual, ni a los anteriores, simplemente que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo cualquiera que justo lo subí ayer a mis redes sociales. En la época de la pandemia, que todos estábamos encerrados en nuestra casa, el Ejecutivo en esa época, a través del Ministerio de Educación, decidió eliminar el bachillerato internacional para las escuelas públicas del sector costa. Entonces, y eso fue de la noche a la mañana. Imagínense ustedes siendo estudiantes, bachilleres, ya te vas a graduar en unos pocos meses y te dicen, por si acaso, el BI ya no lo tienes, el título de bachillerato internacional. Y el título de bachillerato internacional te permite, es importante porque a diferencia de un bachiller normal, como somos algunos, que no tenemos ese bachillerato internacional, te permite homologar materias en universidades, te permite que seas mayores oportunidades para carreras, tanto a nivel de universidades internas como internacionales. Entonces les cortan esa oportunidad, esa posibilidad, les eliminan, y los padres de familia lo que hacen es presentar una acción de inconstitucionalidad y en contra de esa política pública de educación de decidir de un día a otro eliminar ese bachillerato internacional. Y me acuerdo que en la audiencia el juez de la Corte le pregunta al Ministerio de Educación, ¿usted consultó siquiera este cambio de política con los padres o con los estudiantes? No. Y el tema de la participación en la elaboración de políticas públicas sale en el último inciso del artículo 85 de la Constitución, que habla de garantías de políticas públicas. Entonces, claro, si yo soy un estudiante de una escuela privada, soy un padre de familia con mis hijos en una escuela privada, esto no me toca, no me llega, pero no significa que no sea importante, ¿verdad? Es tremendamente importante poder valorar y ver cuáles son las necesidades de la sociedad y las necesidades de los jóvenes y las necesidades de los niños y de los adultos y de los trabajadores, y no solo ver pues la realidad desde el metro cuadrado, ¿no? Verónica, una última pregunta de mi parte. Respecto de los derechos y de las garantías jurisdiccionales o las garantías constitucionales en general, ¿tenemos suficiente información de parte del Estado actualmente para conocer cuál es el rumbo que se va a tomar en la nueva Constitución? ¿Y deberíamos tener estas intenciones claras antes de las elecciones del 16 de noviembre? Yo no veo que lo tengamos claro. Creo que ayer incluso el presidente en una entrevista mencionó que él indicaría qué es lo que va a modificar de la Constitución de ganar el sí, ¿ya? Digamos, eso hay que hacer una lectura política que yo no la tengo, ¿verdad? Pero con relación a tu primera pregunta, es que no, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que va a pasar con las garantías.
No creo que sea solo el presidente el que debería decir qué debería de pasar con las garantías y los derechos, sino todos los movimientos y partidos políticos que se han inscrito, incluso por el no, para decir por qué estoy defendiendo el no con relación a los derechos y garantías que son la parte dogmática de la Constitución. Entonces, digamos, no se conoce mayormente, creo que es algo importante a saber, y bueno, pues qué bueno que existan estos espacios para poderlos conversar. Sí, definitivamente, y por eso queremos agradecerle, Verónica Hernández, por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones para seguir profundizando justamente en estos temas que a veces sí necesitan esta ampliación para poder entender mucho mejor, porque obviamente pueden ser temas que no están muy familiarizados, pero que es importantísimo poderlos tener a la mano. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias. Son las 8 horas con